Ahora vamos a empezar con los que estemos. ¿Sale? Vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, esta noche te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que tenemos de llamarte Padre, Señor. Sin merecerlo, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esta noche, Padre, pedimos que bendigas este tiempo, nos des iluminación, Señor, un corazón entendido y humilde delante de ti, Señor. Que seas tú quien hable esta noche y que podamos salir fortalecidos después de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Miren, realmente el capítulo 9, de Primera de Reyes, pues seguramente ya se dieron cuenta que podemos dividirlo en 5 puntos, podríamos decir. Del 1 al 9 es el pacto que que Dios hace con Salomón. Del versículo 10 al 14, pues los tratos que tuvo con Hiram, rey de Tiro. Del 15 al 24, los trabajadores que amplió y todos los edificios que levantó. En el 25, su devoción, sus sacrificios y todo eso. Y del 26 al 28, la marina mercante, sí, que construyó Salomón. Así que pues vamos a darle que es mole. Vamos a leer primero del 1 al 9 para ver en qué consistió este pacto. Recuerdan que en el capítulo 8, David hace un largo pliego petitorio a Dios. ¿Se acuerdan que pedía que si el pueblo peca y se arrepiente, o sea, que podían ir al templo y pedir perdón? Le hace un pliego petitorio a Dios. Pero de acuerdo a esto que vemos, pasaron años hasta que Dios le contestó esa oración. Así que vamos a comenzar. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Recuerden, ¿cuánto tiempo se tardó Salomón en construir el templo? 7 años. Al siguiente año lo dedicó, ¿sí? Hizo su pliego petitorio. Pero después tardó 13 o 14 años, hermanito. 13 años. Su palacio y todas las construcciones que hizo. Se dice que aquí ya han pasado como 20 años, 20, 24 años, según algunos, ¿no? Pero finalmente dice aquí, en el versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón la primera vez. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Es el largo pliego petitorio que había hecho Salomón. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero aquí viene la condicional, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán por todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Se darán cuenta. Salomón hace sus peticiones a Dios después de consagrar, cuando estaba consagrando el templo. Le pide a Dios varias cosas, ¿no? Y Dios le dice que sí. O sea, Dios está complacido y le dice, he escuchado tu oración. Yo voy a estar aquí con ustedes siempre, siempre, ¿sí? Pero había una condición, ¿verdad? ¿Cuál era la condición? Que ellos anduvieran en obediencia.
En obediencia, exactamente. En obediencia. Entonces, fíjate, le dice, como anduvo tu padre David en integridad. Sabemos que David no era un hombre perfecto, sabemos que cometió pecados, pero siempre fue un hombre de fe y siempre volvía a Dios en arrepentimiento, ¿sí? Entonces no le está diciendo a que Salomón que sea impecable, sino que su estilo de vida sea de siempre de fe y obediencia al Señor, ¿sí? Entonces, Que guardara los estatutos, ¿verdad? Le dijo. exactamente, sobre advertencia no hay engaño. Dijo, todo va a estar bien, ¿sí? Y esto me recuerda que lo que dicen Gálatas, ¿sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces, si andamos en obediencia, pues podemos esperar bendición. Si andamos en desobediencia, pues olvídate, mejor cuídate, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios es muy claro con ellos, ¿sí? Y les dijo, si andan en obediencia, esta casa todo el mundo se va a quedar asombrado por su belleza. Pero si andan en desobediencia, se van a asombrar, pero por las ruinas que van a quedar. Y parecía esto profético, porque finalmente, ¿qué pasó con esa hermosura de templo, con esa obra majestuosa que yo creo que en la historia no ha habido otra cosa tan ostentosa y tan portentosa como las construcciones que hizo Salomón? ¿Qué pasó con ese templo? En el 586 fue destruida por Babilonia. Por nuestro amigo Nabu, ¿verdad? Señor Nabo. Quedaron en ruinas. O sea, eso indica que el pueblo se apartó. No solamente el pueblo, el mismo Salomón No se armó. cometió muchas cosas que no debía haber hecho. Y una de esas era que no debía tener mujeres paganas, y lo primero que hizo. No debía tener caballos, muchos caballos, y lo primero que hizo. No debía acumular mucho oro, y lo primero que hizo. Entonces, ¿por qué Dios no querría que hicieran eso? Por ejemplo, las mujeres, porque iban a desviar su corazón hacia ídolos. Y la otra de caballos, que se consideraban instrumentos de guerra, y el oro era porque su confianza iba a estar en los caballos, en el oro, en las riquezas, y no en Dios. Y Dios no quería eso. Por eso, Salomón no obedeció y pagó las consecuencias. Así que eso es lo que respecta al pacto. Dios se agradó y dijo, perfecto, si ustedes marchan bien, todo va a estar bien. Digo, y la enseñanza para nosotros es lo mismo, no ha cambiado. Si andamos en obediencia, esperemos bendición. Si andamos en desobediencia, pues disciplina. Ahora vamos a leer del 10 al 14 de Irán. Aquí estuve yo medio confuso, no acabé de entenderle bien. A ver si ustedes me sacan del apuro. Dice, me quedé en el 9, del 10 al 14. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y ciprés. ¿Se acuerdan cuando iba a empezar la construcción del templo? Cómo Hiram, que era el rey de Tiro, ¿sí? Le mandó mucho madera de cedro, de ciprés, y aquí vemos que también oro le mandó, ¿sí? En ese entonces, cuando lo leímos, yo como que entendía como que lo estaba ofrendando, ¿sí? A cambio de comida, ¿se acuerdan? Que era a cambio de comida. Es que yo te doy madera y tú me das comida. Pero por lo que vemos aquí, pues como que no. A ver, ¿qué entendiste tú? Dice, y cuánto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra. O sea, bueno, vamos a terminar hasta el 14 y ahorita explicamos. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. A ver, aquí yo estoy entendiendo que para todas las construcciones de Salomón, que hizo Salomón, Hiram le mandó madera cuanto quiso, y vemos que también le mandó un montón de oro. En algunos comentarios vi que Salomón, para pagar eso, porque ya no tenía, se le habían agotado los tesoros, le dio 20 ciudades, ¿sí? De Galilea, o sea, 20 ciudades al norte, cosa que Salomón no tenía por qué haber hecho eso, porque esa tierra Dios se las dio en herencia, y él no tenía por qué habérselas dado a Irán. Pero resulta que Irán, pues no le gustaron las ciudades, ¿sí?
No le gustaron que les puso por nombre Kabul, que significa inútil, algunos lo dicen como basura, Inútil. ¿no? Yo Entonces, creo que estéril, ¿verdad? Pues se puede decir que estéril, no servían para siembra, no para nada, sí. para nada servían. Porque pero fíjate, yo estaba entendiendo que como algunos comentarios dicen que cuando le mandaron oro, como que las dejó Salomón en garantía. Y en otros leí que pues ya Salomón no tenía cómo pagar y que le dio 20 ciudades como pago por todo lo que le debía Salomón a Hiram. Y yo no entendí que se las había ofrecido porque era su viejo amigo, por amistad, se las había regalado. La cosa es que no le No gustaron, ¿no? le gustaron porque pues los desechó. Después leyendo que en Segunda de Crónicas menciona que Salomón redimió esas. O sea, yo entiendo como que Salomón le quiso pagar con 20 ciudades, ¿sí? Y como no aceptó Irán, por el Segunda de Crónicas menciona que Salomón redimió esas ciudades, o sea que finalmente pagó esas ciudades. Leti dice que ella leyó que no, que ya simplemente que no las pagó, no las quiso, pues ni modo. La cosa es que a Irán no le gustaron esas 20 ciudades, ¿no? Entonces, vemos cómo Salomón al principio le paga con víveres, pero vemos después que le paga con 20 ciudades de Galilea, ¿sí? Galilea, acuérdense que estaba al norte de Israel. Bueno. Es por donde estaba lo que antes era el mar de Cineret. Ajá. Eso después fue el mar de Galilea. Mar de Galilea, o sea, era al norte, Al donde norte. creció nuestro Salvador. Así, Donde creció porque él nació en Belén. en Belén. Bueno, vamos a ver ahora del 15 al 24, todos los trabajadores que empleó. Dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que dijimos que era eso de leva? Sí, lo ocupaban para reclutar gente para los trabajos forzados. Exactamente, no era de si querías o no, o se solicitan, no, ¿sabes qué? Te vas a trabajar, a darle duro a los trabajos forzados. Como en tiempos de la revolución, agarraban a la gente de leva para la milicia, pues, pero los federales, a fuerzas. Sí, es como el servicio militar, no te preguntan si quieres ir o no, es obligatorio. Obligatorio. Y acá, pero fíjate a quién va a utilizar Salomón, no va a utilizar a su gente, sino va a utilizar, aquí hay otra cosa que llama la atención, va a utilizar a los hijos de los extranjeros que ellos no expulsaron, y también cuál era la orden, que debían de ser, tenían que haberlos expulsado, y vemos que todavía a estas alturas del reinado de Salomón, tampoco estaban cumpliendo con la orden de Dios que tenían que arrojarlos de la tierra. Sí, algunas de sus esposas de Salomón en este caso eran moabitas. Exactamente. Y los cuales estaban prohibidas ¿Sí? para mezclarse con ellas el pueblo de Israel. Sin embargo, Saúl cometió ese pecado. También, sí. Bueno, dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. O sea, aquí, esta ciudad de Geser, ya antes el rey de Egipto la había tomado, la saqueó, la conquistó, digamos, y después se la regaló como regalo de bodas a su hija cuando se casó con Salomón. Acuérdense que Salomón se había casado con una egipcia. Restauró pues Salomón a Geser, a la baja Bet Jorón, a Balat y a Tadmor, en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, esas son las gentes que utilizó él, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy.
O sea, vemos que a los que agarró para los trabajos forzados fue, digamos, a los esclavos que tenían, ¿no? Esclavo. A los que no, o sea, en lugar de expulsarlos, dijeron mejor, en vez de expulsarlos, pues los agarramos como trabajadores a trabajos forzados, ¿no? Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. O sea que a los hijos de Israel no los puso a chamber, sino los agarró para supervisores y para su ejército. Pero yo me pregunto una cosa también, a ver qué piensan. ¿Por qué Salomón estaba empeñado en tener un gran ejército? Y el reino vivía en santa paz. O sea, Israel nunca gozó de tanta paz como en el reinado de Salomón, que era un reinado de paz. Yo pienso que quería sentirse como la mayoría de los demás reyes de las otras naciones, con poderío militar, poderío económico, incluso hasta con las mujeres, porque se acostumbraba que en el Medio Oriente, que el harem, entre más grande fuera, daba más categoría al rey. Sí. Entonces, ahí le ganó a Salomón, le ganó las vanidades, la vanidad. Exactamente. Y estamos dando cuenta que en dónde estabas poniendo su confianza él. En lo material. En lo material. Confianza en el oro, como esto, en las mujeres que le daban prestigio, y en el ejército. En el ejército. O sea, ahí Salomón ya no estaba caminando rectamente delante de Dios, ya estaba confiando más en las circunstancias que confiar en Dios. Por eso Dios no quería que hicieran eso. Por eso a un rey se le prohibía eso, porque iba a poner su confianza más en lo material que en Dios. Y eso fue Iba a desviar su corazón del Señor. y tal y como sucedió. Entonces, 23, y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes, versículo 23, sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, entonces edificó él a Milo. Vemos que Salomón puso a los hijos de Israel como capitanes, sus jefes de caballería, etcétera, y a otros los puso como supervisores para que estuvieran vigilando la obra, ¿sí? Y cuando concluyó la construcción de la hija de Faraón, ¿qué dice aquí el versículo 24? Se mudó a su nueva casa, ¿verdad? Parece que ella estaba viviendo en la casa de David, bueno, en la ciudad de David, Ajá. porque no le permitían estar cerca del templo. Sí, recuerdan que cuando vimos en la clase pasada que la casa que le construyó Salomón a su esposa, la egipcia, era la que estaba más a la orilla, más por lo mismo, para evitar ofender a unos que dijeran que era una mujer pagana y cómo iba a estar viviendo cerca del templo. Pero estaba leyendo también los comentarios que, ¿se acuerdan que la casa en la que le construyó a la egipcia estaba asentada sobre un monte? Sí. Estaba leyendo que Salomón era tantas cosas construyó Salomón que entre monte y monte eso se le llama valle. Bueno, mandó a rellenar los valles para hacerle amplísimas terrazas ahí. En algunas versiones terraplenes, pero son terrazas. O sea, hasta aquí estamos viendo que todo es pura cosa ostentosa, o sea, oro, caballos, construcciones grandiosas. Todo se está centrando en la opulencia que tenía Salomón. Pero por el otro lado, estamos viendo que Salomón ya estaba desviando porque aquí estamos hablando ya de la segunda mitad de su reinado. Te digo, ya han pasado más de 20 años. Ya Salomón empieza a hacer las cosas equivocadamente, ¿sí? Y va a comenzar su declive. Empieza a desviar prácticamente del camino de Dios. Exactamente. Y entonces, aquí vemos una cosa, ¿de qué sirve tanta opulencia, sí? O tanto dinero, tanto prestigio, si no andas caminando rectamente delante de Dios? Digo, eso podríamos aterrizarlo, por ejemplo, ahora nosotros. ¿Qué nos serviría a nosotros estar viviendo en opulencia, viviendo bien, teniendo tantas cosas materiales y tu corazón está apartado de Dios?
Salomón tenía todo, porque aquí dice que hizo cuanto quiso hacer. No se quedó con las ganas de construir nada. Imagínate que tú dijeras, ya construí, ya hice todo lo que he querido, ¿sí? Pero ¿de qué serviría eso si tu corazón está lejos de Dios? Y eso era lo que estaba pasando con Salomón. Cada vez su corazón se estaba alejando más y más y más de Dios, ¿sí? Hasta que pagó las consecuencias. Ahora, dice en el versículo 25, aquí cualquiera diría que Salomón era un hombre piadoso, porque dice, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después de que la casa fue terminada. O sea, externamente Salomón sí cumplía con todos sus ritos. O sea, nos dice que 3 veces al año. ¿Esas fiestas cuáles eran? Las 3 más importantes de los judíos, la Pascua, La Pascua. la La fiesta, Pentecostés y sí, los tabernáculos. los tabernáculos. O sea, eso sí, él cumplía externo. O sea, aunque su corazón ya estaba lejos de Dios, desviándose, eso sí, cada año iba y cumplía y ofrecía sacrificios. Y eso, ¿cómo le podríamos llamar a eso cuando hacemos las cosas externamente bien, pero por dentro estamos mal? ¿Cómo se le llama eso? Empieza con hipo y termina con crecía. ¿Cómo se le llama? Tanto así. Hipocresía. Oye, pues, yo leyendo ese pasaje, me da la impresión de que Salomón quería pagar sus culpas con esas fiestas para hacer los sacrificios. Bueno, y no crees que eso sucede actualmente cuando queremos callar nuestra conciencia también, que sabemos que Sí, andamos mal, pero externamente hacemos lo correcto, pero el corazón está lejos de Dios? O sí, sí. sea, hoy día se dan casos así, personas que ahora sí, dándose sus golpes de pecho, pero por dentro están mal, ¿no? Y Salomón, o sea, a pesar de que iba y externamente cumplía con los ritos que marcaba la ley, ¿sí? Su obediencia a Dios no era correcta, ¿sí? No era correcto. Mm. Pues sí, sí, eso puede decir, igual que ahora, ¿no? Igual que ahora, o sea, que vemos Situaciones. que, fíjate, por eso esto luego desvirtúa mucho el cristianismo, porque dicen que en el cristianismo hay mucha hipocresía. Bueno, y es cierto, pero que haya hipocresía no significa que Jesús sea hipócrita, ¿verdad? No creo. Porque los hombres fallamos, pero Jesús no falla. Él no es hipócrita, él es verdadero, él es fiel. Bueno, ya para terminar, dice 26 al 28. O sea, no contento Salomón con ya todo lo que tenía, todavía se hace su flotilla naval. Dice aquí, e hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, sí que algunos dicen que es el sur de Arabia, otros dicen que se trata en la India, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. O sea, todavía no conforme con eso, que tenía ya bastante caballeriza, sus ejércitos, todavía Salomón manda hacer su flota naval, ¿sí? Pero como los buenos para la navegación eran los fenicios, Hiram todavía le manda gente para que en la expedición que van a hacer, pues vayan, digamos que asesorándolos o algo así, y van y traen oro de esta ciudad que se llama Ofir, ¿sí? Y le llevan más oro a Salomón, 420 talentos, ¿sí? O sea que seguimos viendo que el capítulo está hablando de cómo Salomón está engordando sus arcas, ¿sí? Y a la postre no creen que eso influyó también para su caída, el tener tantísimo dinero. O sea, ahí es donde se cumple eso de que tanto dinero hace daño. ¿Será cierto esto o será una falacia eso de que tanto dinero? No digo que siempre, porque ha habido hombres ricos en la Biblia que eran hombres de Dios. Abraham era uno de ellos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿pero qué creen ustedes? ¿Puede que tanto dinero pueda hacerle daño a alguien? A ver, compártanme qué piensan. Pues yo creo que, por ejemplo, aquí en el caso de Salomón, que se tenía un harem muy grande y se iba casando con las mujeres, ya le dejó de importar que se estaba alejando de Dios y lo que le importaba era ir acrecentando el imperio, ¿no? Lo grande de su imperio. Luego se desvió
por la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? La ambición, ¿no? De ser más poderoso cada vez. Y entonces dejó de mirar a Dios y de seguir sus preceptos. Yo creo que sí, o sea, si no te mantienes Con los pies en la... firme, firme en la palabra de Dios y firme siguiendo sus mandamientos y todo eso, sí te puedes desviar, te regresas de nuevo al mundo. Y aquí, en un libro que estaba yo leyendo con Leti, decía que Salomón tenía un pecado que se llama lascivia, que era un fuerte deseo sexual, o sea, muy incontrolable. Entonces, le encantaban las mujeres, o sea, era una cosa ante la cual él no se podía contener. Entonces, aquí viene pues también otra enseñanza, ¿no? Que muchas veces lo que más, lo que más nos llama la atención nos hace pecar y nos hace, pues precisamente eso, destruirnos, ¿no? Muy cierto, Viri, y esto me recuerda a lo que dice Pablo ahí en sus cartas, que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque esto que le pasó a Salomón nos puede pasar a cualquiera. O sea, por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque sí es bien importante tener los pies en la tierra todo el tiempo, porque se llegan a deslumbrar. Fíjate, en la Biblia dice, el que ama el dinero no se sacia nunca. ¿Saben Ajá, quién escribió ese versículo? ¿Saben quién lo escribió? No. no. ¿No Justamente fue Salomón? Salomón. Salomón, Salomón en ajá, el libro- en los proverbios, ¿no? no, en Eclesiastés lo Ah, dice, en Eclesiastes, en el, es sí, otro de Salomón. Pues ya en el sí, ocaso de su vida, cuando vio que tuvo todo y finalmente se sí, da cuenta que todo eso era vanidad. todo era vanidad. Porque finalmente uno se va a morir y todo y no te llevas ni los Nada. te llevas, ni los zapatos. Y Entonces, también, perdón, no, sí, ahorita que tú digas, ahorita que tú terminas. Salomón termina el libro de Eclesiastés diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, ¿sí? Y Sí, tristemente, pues, fue en lo que falló Salomón. sí, Decías tú que tenía este pecado de la lascivia. sí. Y sí, ayer veíamos, es que ayer estuve con Danis en su clase y Ah, decíamos que a veces no basta tener el conocimiento, dice Pedro, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. sí. Dominio propio es tener las pasiones bajo control. ¿De qué Ujú. sería tanto conocimiento a Salomón? Si nomás veía a mujer y ahí iba, Perdía. perdía. Y mira, si era por, yo creo que sí, libidinoso Salomón, Sí. pero aparte también era por alianzas políticas también. Era tanto su deseo de engrandecer y asegurar su reino que no le importaba con quién se quedara con tal de tener de consuegros a otros reyes paganos, ¿no? Sí. Se dice que ya de viejo fue que empezó a casarse con otras mujeres, a tal grado que pues llegó a tener 1000 mujeres, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas. Sí, Es tremendo. Tanto daño que le hizo nada más a él, sino que a la nación. Y a uno pues, le puede pasar igual. Si uno se desvía del camino de Dios, empieza a tomar, por ejemplo, en este caso, la lujuria, pues va a ser un problema para uno. Al igual que la ambición también, las riquezas, uno empieza a ver al dinero como un Dios, pues también va a causar problemas. Y O es sea, a lo que veíamos ayer, hay que contener las pasiones, hay que contener eh, nuestro, nuestro interno en orden. en el poder del sí, espíritu, porque si quieres combatirlas en tus propias fuerzas, no vas a poder. no No, se no se puede. puede. El poder de Dios, ¿sí? Sí, Por eso en Efesios dice Pablo, fortaleceos en el poder de Dios, sí, porque si no, la carne es débil, la carne es débil. Sí. Así es. Me recuerda lo que dijo Jesús en los evangelios, dice, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Pero, pues, pues de nada, ¿no? Es destructivo para el hombre. exactamente. Ujú. ¿Tú, Brendis, qué opinas? Buenas noches. Hola, Brendis, buenas Buenas noches. noches, Brendes.
Y pues realmente como comentan que el amor al dinero es lo malo, ¿no? No es tener el dinero, sino el amor al dinero. Bien dices que como Abraham fue un hombre muy rico y él andaba en fe, ¿no? Él siempre anduvo en fe y por eso Dios lo consideró, Lo justificó. pues no amaba el dinero, ¿no? Él amaba verdaderamente a Dios. Él tenía un pacto con Dios y él. Te anda fallando tu audio, Brandis. Es que anda celular y falla. Sí, se te oyes cortada. Pero bueno, esa es la idea de lo que decía. Sí, Abraham fue un hombre rico, pero Abraham siempre vio que toda su riqueza Dios se la había dado. Y lo mismo con Salomón, toda la riqueza de Salomón Dios se la dio. ¿Sí? Sin embargo, aquí se cumple cuando dice que empezamos a amar más la bendición que al que da la bendición. Eso es muy fácil que uno pueda caer en eso. Comenzar a desviar nuestros ojos del que da la bendición y ponemos los ojos en la bendición misma, ¿no? En vez de agradecer y adorar y alabar al que dio la bendición. Pero así como Dios da la bendición, la quita también, pero con la mano en la cintura la quita también, ¿no? ¿Y qué pasó con Israel? Dios les cumplió lo que les dijo. Si andan en obediencia, olvídate, aquí voy a estar atento a todas sus peticiones, ¿sí? Pero si andan en desobediencia y se van a servir otros dioses ajenos, esta casa quedará en ruinas. Dice, yo ahí nos vemos y esta casa quedará en espanto. Y cualquiera que pase y vea esas ruinas que digan, bueno, ¿y por qué quedó esto así? Se va a decir, porque Dios los dejó por haber adorado a otros dioses ajenos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos también cómo Dios siempre advierte. Dios no ejecuta juicios sin antes advertirnos, ¿no? Entonces, Creo que después bueno, se le apareció 2 veces, y las 2 veces le advirtió, sí, pero ya en la tercera sí se lo cumplió. Pero hay algo muy interesante que le dijo que su reino no se lo iba a quitar hasta que él dejara su trono, hasta que él muriera, vamos. Y eso pasó con Jeroboam, con su hijo, que por cierto también era hijo de una moabita, de una extranjera. así es. El que se quedó con el reino del norte. Con el reino, no, el reino del sur, sí, del norte. Sí, porque Roboam era hijo de Saúl, hijo de una en el moabita. reino del sur y Jeroboam en el reino del norte. Jeroboam en el reino del norte. Sí, y Dios se lo advirtió que le iba a quitar el reino, pero no en vida de Salomón, pero no porque Salomón lo mereciera, sino por amor al Padre. Por amor a David. Pero a la muerte de Salomón, que veíamos que también murió de 60 años más o menos Salomón, o sea, murió realmente joven, ¿no? Sí. O sea, se lo acabaron las 300, las 300 concubinas. Rápido. Pues sí, en el pecado llevó la El vino. Por ejemplo, en Proverbios me llama mucho la atención que hace mucha mención. Él habla de cómo una mujer puede destruir a un hombre, ¿no? O sea, si él se deja endulzar por el oído de una mujer, si la sigue, si es una mujer tramposa y no se da cuenta, cómo puede llevar a la perdición el hombre el vino, ¿no? Enrolarse en la fiesta y todo eso. Y obviamente, pues fueron las vivencias que él tuvo y que a mí me da tristeza ver que una persona que siendo tan joven y subió al trono, le pidió a Dios ciencia, sabiduría, y Dios le pidió cómo guiar a su pueblo, y Dios le dio además la ciencia y la sabiduría. O sea, Dios lo bendijo demasiado. Entonces, él con todo eso empezó a guiar a su pueblo e hizo cosas grandes porque lo empezó a hacer un imperio muy poderoso. Y cómo se perdió, ¿no? O sea, como dice Juan Carlos, es una línea bien delgadita en la que nos podemos perder por un
por poner nuestra vista en algo indebido en ese momento, ya nos podemos seguir. O sea, sí es algo que está en un libro que se llama Las bendiciones del quebrantamiento, dice que donde está tu quebranto es en lo que más te gusta, ¿no? Entonces, si te gusta la fiesta, pero te vas al exceso, ahí va la perdición, ¿no? O sea, te empieza a hacer un daño. Entonces siento que algo así fue lo que a él le pasó y fue en muchos aspectos, ¿no? La ambición, la idolatría, el olvidarse de Dios, el no alimentar su espíritu, todo eso lo llevó a ir decayendo. Y sí, es muy triste porque era, fue una de o la persona más inteligente que ha existido en la Tierra. De acuerdo a la Biblia, sí, el hombre más sabio que ha existido y el hombre más rico. Sí. Pensaba que era Memito, pero no, la Biblia dice que fue Salomón. Y pues Salomón todo lo convertía en oro. Me acuerdo, no sé si se acuerdan que había unas caricaturas de Cantinflas y pasaban al rey Salomón y tocaba algo y todo lo convertía en oro, ¿no? Entonces, pues era inmensamente rico. Inmensamente rico. ¿Tú, Leti? No, pues yo acabo de llegar. Pero No sé en qué. de Salomón, la causa de la caída de Salomón. Bueno, algo más que quieran comentar respecto. Realmente, después de estarnos echando unos capítulos kilométricos, cuando vi de 25 versículos, de 28 versículos, dije, wow, hasta que por fin ya regresamos a capítulos cortitos. No te queda, el 11 también está largo. El 11 El también. 11 y el 12. Te toca a ti, creo, ¿no, Armandito? Creo que sí, sí. Ah, qué bueno. Pero también se puede resumir. Pues sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que no sé qué más haya que agregar a este capítulo. Realmente el capítulo es corto. Entonces, nada más resumiendo, vemos que este capítulo trata del pacto que Dios hizo con Salomón, donde Dios le mostró el agrado con que recibió la construcción del templo, se agradó Dios, y como Salomón había pedido que siempre les escuchara sus peticiones, Dios le dijo, no te preocupes, yo estaré aquí siempre con ustedes. Y además también le dice, nunca va a faltar descendiente de David que se sienta en el trono. Pero el pacto estaba condicionado a la obediencia. Y Salomón falla y el pueblo falla, se acabó todo. Quedó en espanto eso y se cumplió eso en el año 586, cuando Nabucodonosor destruyó el templo, ¿sí? Y no ha vuelto a haber un templo, ni el de Herodes, ni el de la regreso del exilio. No, ya no volvió a haber un templo como ese de majestuoso. No, ya. Vimos después también como lo de Hiram, rey de Tiro, y Salomón, los tratos que hicieron, que al parecer no solamente Hiram le mandaba madera de cedro y ciprés, sino que también mandó mucho oro para la construcción. Y bueno, parece como que Salomón le quiso pagar con 20 ciudades, que a la mera hora no le gustaron a Hiram, y dijo, no me gusta, y se las regresó. Y por crónicas se entiende que Salomón finalmente pagó esas ciudades porque se las redimió. Leti leyó o escuchó que finalmente Salomón ya no pagó eso, no lo sé a ciencia cierta eso, pero la cosa es que esas 20 ciudades no le gustaron a Hiram, ¿sí? Y vimos también que en toda la construcción, en el tercer punto, es que toda la construcción todos esos ladrillos pasaron por los lomos de la gente extranjera, no de los israelitas. Salomón puso a los trabajos forzados a gente extranjera, que uno se pregunta, ¿y por qué no los habían expulsado si la orden desde Josué era expulsarlos? Ahí vemos también que dijeron, en vez de obedecer a Dios, que mejor los agarramos como nuestros tributarios, y pagaban tributo con trabajo, ¿no? Desde el tiempo de los jueces empezaron a No, perdonarle la vida y agarrarlos como pueblo tributario. De ahí empezó el problema. Y durante la época del Reino Unido también seguían haciendo lo mismo. Sí. Así que finalmente en el pecado llevaron la penitencia. Vimos también que a pesar de que Salomón ya había desviado su corazón, eso sí, ofrecía 3 veces al año todos los ritos, llevaba sus sacrificios, todo.
Decíamos que externamente diría, Salomón es un hombre muy devoto, pero su corazón alejado de Dios. Y vimos cómo hoy en día puede haber gente también muy devota que externamente cumplen con todo lo que se exige, pues, pero por dentro el corazón anda lejos, ¿sí? Y finalmente vimos que todavía no contento con lo que ya tenía, todavía se hizo su marina mercante Salomón para traer más oro todavía. No le bastaba el oro que ya tenía, todavía quería más oro. Entonces, finalmente, el amor al dinero, yo creo, como dice Pablo, la raíz de todos los males. Yo creo que podríamos decir que se le subieron los humos a Salomón y empezó a pensar más en él que en Dios mismo, ¿no? Y así que podemos concluir este capítulo. No sé si quieren agregar algo más que se me haya pasado. Adelante, y si no, pues ya nos vamos a descansar. Es la parte del sur, por donde entraban las naves que los fenicios les habían, bueno, que les apoyaban. Dice que eres del Mar Rojo, ¿verdad? Ajá. La parte del Mar Rojo. Sí. Me atrevo a pensar que la parte por donde, bueno, no por donde cruzaba Israel la primera vez, sino hacia el oriente, del lado de las tierras de Madián, por decirlo por ahí. Vi en un mapa y no, pero no le tomé foto ni nada, pero se ve que es en el extremo norte del Mar Rojo, donde estaba donde construyeron la base naval de Salomón. El punto es que Salomón todavía invirtió más o sea, lo que te digo, ¿para qué quería tanto caballo, tanto ejército? Si estaban viviendo en santa paz, era un reinado de paz. Como que si nosotros viviéramos un reinado de seguridad y de paz, pues no necesitaríamos ni ejército. Digo, necesitamos ejército porque tanta injusticia, guerras y todo. Pero ahí con Salomón había paz totalmente. Entonces, como que era invertir mucho en eso, ¿no creen? Nada más quiero agregar un poquito, adelantándonos al capítulo 11, ahí menciona que tenía guerras con parte de uno de los moabitas, no recuerdo el nombre, pero se había refugiado en Egipto. El rey de Egipto le había dado asilo cuando todavía vivía David y Joab. Mataron a toda la descendencia y él se salvó. Y cuando creció, pidió permiso para ir a buscarle o a provocarle problemas a Salomón, Ajá. entre él y otros. Me atrevo a pensar que por eso había las casas no de refugio, sino la casa de los caballos, por donde tenía sus... Pero mira, hay una cosa. Aquí estamos hablando más o menos de entre 20 y 24 años del reinado de Salomón. bueno, todavía había más. En el capítulo 11 ya es el último año de Salomón, ya en este capítulo muere Salomón, ¿sí? O sea que ya estamos en el último. Y entonces esas guerras fueron las que vinieron a fin de cuentas a ponerle fin a su reinado, ¿sí? Entonces, digamos que ahí sí se utilizaba, pero con 20 años de anticipación tener... Pienso yo que, porque ya en el capítulo 11 va a morir Salomón. Ahora fíjate, lo que me llama la atención, podemos evaluar la vida de los tres reyes, de Saúl, de David y de Salomón. Prácticamente primera de Samuel habla de la vida de Saúl. De Saúl. Todo un libro. Para David es casi libro y medio, porque más o menos empieza a mediados de primera de Samuel, o todo el libro de Samuel habla de David, y de Salomón nada más son 11 capítulos, ¿verdad? Habla de quién de los tres fue el más grandioso rey. David, sin duda. David. Porque a Saúl le quitó el trono. ¿Sí? Y Salomón, pues, ¿de qué le sirvió tanta sabiduría? Si, como dices, no tenía dominio propio. Las pasiones lo controlaban. Más bien yo siento que los caballos, él lo utilizaba para hacer negocio, para venderlos a otras naciones. No tanto porque los fuera a utilizar para la guerra, sino los vendía, ¿no? No lo sé. Sí, algo leí así, no sé. Sí, algo ahí, sí, también leí algo así. Sí. Que sí. Ya sea, comerciaba con los caballos también. ¿Pero lo dice la Biblia o es algún comentario? En los comentarios. Un comentario, sí. Comentario. Porque ¿para qué quería tanto caballo?
como eran instrumentos de guerra, pues lo que veíamos es que Salomón estaba poniendo más su seguridad y su confianza en los instrumentos de guerra antes de confiar en Dios. Es como querer disfrazar un pecado delante de Dios, ¿no? No los estoy comprando para la guerra, los estoy comprando para negociar. Como que no me suena así como lógico, ¿no? Como que Salomón quería camuflajear su pecado diciendo, es para venderlos, ¿no? Como andaba tan necesitado de dinero, pues quería vender caballos, no sé. También temor a las demás naciones que vieran que tenía demasiado armamento. Pero a estas alturas, Salomón no había ni quien les hiciera frente. Tenía hechas ya alianzas con todo el mundo y no sé, algún día lo sabremos. O Por necesitaríamos precaución nada más. por precaución. Bueno, yo tengo otros datos, dicen por ahí. Yo tengo otros datos. Bueno, ¿algún comentario final de alguien? Si no, para ya ir a descansar. Ya. Pues no, ya no. Bueno, pues entonces, despidos con una oración, Leti. Sí. Vamos a orar para terminar. ¿Quién está? Doña Magda, Brenda y Viri y Armandito. Ah, sí. ¿Tienen alguna petición de oración? Pues mañana nos va a ir por Uriel. Bueno, por Uriel, sí, es para. Bueno, entonces vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque nos permitiste, Padre, estar en el estudio, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Padre, por la dedicación a ti, Señor. Gracias, Padre, por Juan Carlos, por guiarnos en este estudio, Señor, por la participación de todos y cada uno de los que están presentes, Señor. Pedimos también por los que no se pudieron conectar, que tu Padre les bendiga donde quiera que estén. Te queremos agradecer por tu palabra, Padre, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y la podamos poner en práctica, Señor. Aprender de este hombre, Salomón, que fue el hombre más sabio y que fue la época de oro, Padre, de Israel. Te rogamos, Padre, que tú nos des sabiduría también a nosotros para podernos conducir, Padre, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida con la sociedad, Padre, que podamos, Padre, abrir nuestra boca para testificar de ti, que tú eres el único y suficiente Salvador. Danos, Padre, esa sabiduría que necesitamos, Padre, porque somos incapaces sin ti, Señor. Capacítanos, Padre, para tus propósitos, para tu obra, para tu gloria, para tu honra, Señor. También, Padre, quiero poner ante tus manos, Señor, la vida de mi hermano Uriel, Señor. Padre, tú sabes, Padre, que lo van a intervenir, Padre, quirúrgicamente. Te pedimos, Padre, que fortalezca su cuerpo, que su espíritu también esté confiado en ti, Padre, que tú fortalezcas, Padre, las manos del médico, las muevas, Señor, para que esta cirugía salga, Padre, bien, Padre mío, que salga conforme a tu propósito y que también mañana podamos estar en oración, Señor, para que tú estés, Padre, con Uriel, con el médico, y que también, Padre, le des mucha fortaleza a Pati, a Urielito, a Dani, Padre, para que ellos se mantengan en dependencia de ti, confiando, Padre mío, en que tú, Señor, tienes todo en control y que todo lo que quieres para nosotros es para bien y no para mal, Señor mío. Gracias, Padre mío, por todo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas esta noche, que tengamos sueños reposados, Señor, porque sabemos que tú no duermes, que tú estás al pendiente de nosotros. Gracias, Padre mío, todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Doña Magda, un abrazote, cuídese mucho. Viri, Brendis, Armandito, dulces sueños y si Dios no dispone otra cosa, pues nos vemos aquí mañana. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga a Hasta la todos. vista. Yo los veo hasta el domingo porque mañana no voy a poder. Ah, sí, cierto, Armandito. Vas a ser el gran ausente.